Bueno, pues bienvenidos a otro de los cursos que estoy impartiendo. Para aquellos que no me conozcáis, mi nombre es Willy M. Olsen. Soy autor de 2 libros, La firma de Dios y Los versos de Pandora, en los que básicamente explico que hay una matriz de números que realmente es el nombre de Dios y de la que derivan muchísimas cosas. Esto, el que quiera más información, pues lo puede ver en la web nombrededios.info, ¿vale? Todo junto, nombrededios.info. El tema del curso de hoy va a ser el contrato del alma y el código Atman, que esto es algo que me han preguntado algunas personas que se han leído el libro de la firma de Dios, donde lo explico muy rápidamente, pues porque es bastante complejo, ¿vale? Antes de empezar a entrar en detalles sobre el código Atman, vamos a hacer un repaso por una serie de conceptos que son antiguos, pero que son fundamentales, y que nos van a servir para luego pues entender un poco todo lo que viene después, ¿vale? En el siglo VI antes de Cristo es un siglo muy peculiar porque es el único momento en toda la historia de la humanidad en la que coinciden las personas que más han influenciado en la cultura, en la historia y en el pensamiento del ser humano, ¿vale? Y además simultáneamente en todo el mundo, ¿vale? En un lapso de más o menos 50 años, pues ahí, pues no sé qué pasó, pero vamos, coincidieron desde Buda, Confucio, Pitágoras, Lao Tse, los 7 sabios de Grecia, se pusieron por escrito los Upanishads de la India, de los que vamos a hablar ahora, Zaratustra. Entonces, pues realmente es bastante impresionante. Quizá algunos de estos personajes, unos son más conocidos que otros, pues no se conocen tanto. Pues por ejemplo, pues Zaratustra suele sonar muy lejano, pero básicamente podríamos decir que fue el que inventó el judaísmo y la religión católica, por lo menos los conceptos fundamentales del el bien y el mal, el cielo y el infierno, los castigos de ir al infierno si no te portas bien, la existencia de los ángeles, pues un concepto de un Mesías que viene y resucita. Pues todos estos conceptos pues realmente no son originales de los judíos, sino de Zaratustra, que era un persa, y que realmente fueron sus sacerdotes se llamaban magos, ¿vale? Entonces, pues no digo más. Entonces, pues estuvo Zaratustra, que fue quien además decidió o ayudó, permitió liberar a los judíos de su cautiverio de los babilonios, y los judíos, en agradecimiento, pues escucharon todo lo que enseñaba este avatar y lo implantaron en en sus creencias, en su cultura religiosa, que a su vez eso fue luego lo que se sembró en el catolicismo, para que veáis qué interesante es la historia y qué poco se cuenta o cuántas cosas se olvidan. Buda también es de esa época, del siglo VI antes de Cristo. Casi todo el mundo conoce la historia de Buda, que era un príncipe que de repente pues decidió que no entendía bien el mundo y que había cosas que no le cuadraban, y se pasó pues muchos años tratando de encontrar la respuesta a todo el sufrimiento y todo lo que no le gustaba de este mundo. Pues fue un asceta durísimo consigo mismo, luego cambió el chip, entendió que no hacía falta autoflagelarse y automasacrarse tanto, y por resumir, finalmente, pues encontró la iluminación. Y cuando encontró la iluminación, que esto es algo que no todo el mundo es consciente, él se pasó 40 días, ¿vale?
Es muy curioso que esto es algo que trato en los versos de Pandora, hago aquí un pequeño paréntesis, cómo se repiten ciertos números. Pues por ejemplo, Moisés también se pasó 40 días para bajar del Sinaí a entregar las tablas de la ley. Yo que me he subido al monte Sinaí desde el monasterio de Santa Catalina, que se supone que es donde ahí estaban acampados, pues todo, estaba ahí la zarza ardiente y todo eso, pues se tardan 3 horas yendo tranquilito. Entonces, ¿por qué uno tarda 40 días en, digamos, bajar? Como en el caso de Moisés. ¿Por qué Buda se pasa 40 días también diciendo, bueno, vale, me he iluminado? ¿Y ahora qué hago? ¿Soy un campeón que he conseguido la iluminación? Pues me piro de este planeta, que yo ya, digamos, vuelo por mi cuenta y ya está. Y entonces, el debate de Buda, que es muy parecido, en mi opinión, al debate de Moisés, es cómo transmito lo que sé a toda la panda de energúmenos que voy a encontrarme a mi alrededor. Energúmenos en el sentido con todo el respeto, ¿vale? Me refiero pues gente que no había podido experimentar lo que él había experimentado, o igual que Moisés, que había podido pues, comunicarse con Dios. Entonces, pues todos ellos tratan de establecer una doctrina muy centrada en el comportamiento, en actuar correctamente, entre otras cosas porque, como ya hemos comentado en alguna ocasión, la integridad interior, la integridad espiritual es fundamental si queremos tener o adquirir una conexión importante con la divinidad. En Oriente, por ejemplo, en el siglo VI a.C., tenemos a Confucio, que fue un gran estudioso del I Ching. El I Ching no solo es un oráculo, sino que era una herramienta que utilizaban los emperadores para tratar de hacer una instantánea del proceso del cambio, es decir, cuáles eran las corrientes que estaban influenciando en el momento y poder determinar pues, la mejor manera de navegar hacia pues, los acontecimientos por venir. Confucio, que pues, es considerado un grandísimo maestro, él comentó que se pasó toda su vida estudiando el I Ching y se le quedaba corto. Lao Tse, que fue quien pues, explicó, más que descubrió, explicó el concepto del Tao. Y los 7 sabios de Grecia. Los 7 sabios de Grecia, en el que podemos tener pues, a Tales de Mileto, que realmente luego fue el pues, maestro de Pitágoras, fueron quienes inventaron la filosofía. Solón de Atenas, que inventó la democracia. Estos 7 sabios de Grecia, además, es interesante porque no es que no hubiese más sabios en Grecia, sino lo que pasó justo en el siglo VI a.C. es que Egipto decidió por primera vez en más de 2000 años de su historia abrir sus fronteras y admitir extranjeros en lo que ellos llamaban sus casas de la vida, es decir, sus universidades, donde se preparaban los sacerdotes, los faraones, los escribas, dependiendo de los niveles, y decidieron seleccionar de cada una de las ciudades más importantes de Grecia, de las ciudades-estado, a una persona brillante para que pudiese estudiar en Egipto. Y de ahí salieron los 7 sabios de Grecia, que también es muy curioso. Y otro de los acontecimientos pues, relevantes, bueno, me acabo de acordar de otro más que coincide también. Sun Tzu, el famoso del arte de la guerra, que fue el que se le ocurrió decir, oye, ¿y por qué no hacemos una muralla para que cada vez que cambia el tiempo los mongoles no vengan y nos invadan? Pues el hecho de que a Sun Tzu se le ocurriese esto y se construyese una muralla, la gran muralla china, que hombre, que no se construyó de golpe, o sea, fueron luego varios siglos y siglos para acabar lo que hoy es la muralla china. Pero la idea ahí empezó, ¿vale? Empezaron obviamente, pues hay que empezar, pues venga, vamos a empezar.
Lo interesante es que cuando, por ejemplo, Atila, porque los mongoles viven en la estepa, allí es muy duro, entonces cada vez que hay un cambio climático que hace que las condiciones sean peores, pues se enfrentan a ¿qué hacemos? ¿Nos morimos o agarramos y nos vamos hacia el sur o a algún sitio a invadir? Como les habían hecho una muralla y no podían ir hacia el sur tan fácilmente, hacia el este no podían ir porque ya se acababa, ahí estaba el océano, pues ¿qué hicieron? Pues ir al oeste. Y así crearon todas las migraciones de, de culturas y poblaciones que existían e empezaron todos a moverse. Los godos famosos que acabaron en España, pues los visigodos, los que acabaron en Francia, los que acabaron en Italia, los que acabaron en todos estos sitios, no eran de allí. Venían casi como del norte de la India o algo así, venían todos huyendo despavoridos. Lo bueno es que como no estaba todo tan habitado, pues más o menos consiguieron integrarse. Bueno, esto es como anecdótico. Pero para mí lo más importante que ocurrió fue que los Upanishads se pusieron por escrito. Los Upanishads son los textos místicos de la India, ¿vale? La religión india o la cultura india es como un gigantesco culebrón televisivo donde tienen dioses de todos los colores, no sé si hay más dioses que población incluso, es una bestialidad, pero y cada uno, o sea, obviamente están los dioses mayores, pero vamos, es que es una gigantesca estructura casi social y política de dioses. Pero es muy interesante porque los Upanishads eran unos textos místicos que cuando la gente, o sea, ahí en la India lo que creían era que durante que una persona tenía que pasarse, bueno, se criaban los niños, luego se tenían que dedicar a estudiar y a formarse durante pues, unos cuantos años, que no eran pocos, luego tenían que dedicarse a trabajar y a montar una familia, y cuando llegaban a una edad avanzada, lo que tenían que hacer era dejarle el testigo a sus hijos y ellos se iban a unos bosques. Entonces los Upanishads se llamaban también los Aranyakas. No sé el sánscrito muy bien, pero Aranyakas son como los textos de los bosques o algo así. Entonces se retiraban a unos bosques para prepararse para morir. En esos bosques vivían unos sabios que vivían en los bosques, pues no les interesaba para nada ni las ciudades, ni las historias urbanas, ni nada. Ellos vivían en pleno contacto con la naturaleza. Y entonces ahí, pues todo el tema de los dioses, de las ofrendas y todo eso se acababa y empezaban a estudiar lo que luego ha recogido los Upanishads. Espera que estoy repasando para que esté todo el mundo con el micro en silencio para que no haya ruidos, ¿vale? Entonces, estos Upanishads lo que venían era, como he dicho, a preparar a las personas en su tránsito hacia el más allá. Y básicamente se centraban en tres conceptos, ¿vale? Uno es el concepto de Maya, que quiere decir que toda nuestra realidad, todo lo que consideramos realidad realmente es una ilusión absolutamente vívida, pero no deja de ser una ilusión. Hoy en día, yo he comentado alguna vez, tal y como ha evolucionado el 3D, uno se pone unas gafas de 3D y realmente puede alucinar porque parece que está pues, en otra realidad. Pues si las gafas 3D nos las hace un dios o un ser divino, pues imaginemos, o sea, difícil escaparse. Sin embargo, los Upanishads decían, no, toda la realidad es Maya y hay que ser capaz de trascender Maya y para eso tenemos que conectar con nosotros mismos. Y los otros conceptos eran el concepto de Atman, que se podría identificar de la forma más fácil con el alma, y el concepto de Brahman, que se podría identificar con Dios. De tal forma que el gran misterio, el gran secreto que revelaba los Upanishads es que Atman es igual que Brahman.
quiere decir que cada uno de nosotros somos Dios o somos como un fractal o una representación de Dios. Para que veáis la potencia de los Upanishads, bueno, todos habréis oído ahora de que está muy de moda el tema de la sanación cuántica, de la física cuántica y todas las cosas que postula la física cuántica, que realmente pues explica conceptos que son muy difíciles de visualizar o de imaginar conceptualmente, valga la redundancia. ¿Por qué? Pues porque se escapan de nuestros parámetros de realidad. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que de los últimos 50 años, pues muchos hindúes que se iban a estudiar a Estados Unidos o a Inglaterra y empezaban a estudiar física, empezaban a estudiar física cuántica, pero ellos se habían criado en la India, habían leído los Upanishads, habían estudiado o los conocían y de repente decían, ahí va, pero si los Upanishads, que están todos escritos en versos, dice, pero si esto que es tan difícil de explicar, lo explican los Upanishads. Y ahí es donde de repente a la física cuántica se le empezó a dar esta dimensión espiritual que tiene, que es precisamente por su conexión con los Upanishads. Entonces, a lo que iba. Habíamos visto cómo Atman, que es el alma, es igual a Brahman, que sería Dios. Quienes habéis visto la matriz, bueno, lo que voy a hacer, que esto casi lo que voy a hacer es poneros un poquito del documental. Un momentito, que lo preparo en el punto exacto. Aquí está. Y ahora lo voy a compartir, a ver si comparto bien. Share screen. Vale, bueno, parece que se ve, ¿vale? Y que se oye. Importante. Hemos visto cómo cada matriz es una unidad de la infinita malla de matrices que tejen la realidad. Los Upanishads de la antigua India explican que Atman es el alma y que Brahman es Dios, de forma que Atman es igual a Brahman, quiere decir que el alma es Dios y Dios es el alma. El código Atman configura los términos del contrato de nuestra alma, pero este es un tema que requiere mucha más profundidad. Esto, así como la invocación del poder que he mencionado, se escapan a la capacidad de este documental. Bueno, lo importante de lo que quería compartir aquí es que, bueno, quien no conozca lo de la matriz y todo esto, lo ideal es que se meta en la web que ya he comentado, de nombrededios.info, ¿vale? www.nombrededios.info, y ahí pues se explica algo, se explica lo suficiente. Entonces, cada una de esas matrices somos cada uno de nosotros, nuestra alma. Pero realmente es esa misma matriz que no deja de repetirse, como habéis visto en la pantalla del documental, hasta el infinito por todos los sitios. Entonces, el código Atman, digamos, que sería el código que identifica a esta matriz en una posición concreta de esta infinita malla que hay, ¿vale? Voy a poner también en el documental, voy a buscarlo un momentito, para que entendáis rápidamente, aunque se supone que la gente pues conoce lo que es la matriz y todo esto, pero lo voy a explicar visualmente aprovechando el documental, porque tardamos un momentito y es bastante, se explica muy bien visualmente.
Vamos para allá. Esta matriz nace de un concepto elemental. 1 más 1 es igual a 2. Pero 2 unos no son lo mismo que un 2, igual que 3 unos no son lo mismo que un 3, o 2 doses no son lo mismo que un 4, aunque lo sume. La tabla de multiplicar expresa la mejor manera de ordenar las infinitas combinaciones de la expansión de este concepto. Esta es la tabla de multiplicar. Ahora vamos a ver cuáles son sus resultados. La reducción numérica consiste en hallar el valor esencial de cada número. Por ejemplo, 45, 4 más 5 es igual a 9. 123 sería 1 más 2 más 3 igual a 6. Y así sucesivamente. Vamos a aplicar ahora la reducción a toda la tabla de multiplicar. El resultado es asombroso. Encontramos cómo esta matriz de números se repite indefinidamente. Podríamos afirmar que estas matrices son como los ladrillos de la creación. Constituyen el común denominador de todos los números hasta el infinito. Bueno, quedaros con esa imagen. Como habéis visto, la matriz resulta de ordenar el concepto que he comentado, de que pues, 2 unos no son lo mismo que un 2, y así sucesivamente. Y si esto pues decides multiplicar, pues yo qué sé, 345 millones con 766 por 750.000 billones por no sé cuántos y tal, pues te dará un chorizo de número así. Y los sucesivos también serán unos chorizos de números así de grandes. Y esos, una vez que los va reduciendo, acaban llegando a la matriz. Pero no directamente. Es decir, imaginemos, como he dicho, que nosotros pues estamos en mi caso, yo soy la posición 700 millones 500 y pico mil por 400 billones no sé cuántos y tal. Ahí, cuando empezamos a reducir los números, pasa una cosa. Encontramos con que los 4 números del final, según vamos reduciendo, no cambian los números del principio, sí cambian los 4 números del final y hay un quinto número que cambia poco, ¿vale? Los números del principio, cuando empezamos a hacer la reducción, codifican el momento del tiempo y del espacio de nuestra encarnación. Se supone que además, bueno, el tiempo para nosotros es un acontecimiento lineal, pero desde un punto de vista a lo mejor más trascendental, el tiempo igual puede ser algo simultáneo. Quiere decir que un alma puede decidir encarnar en este momento, en el pasado, en el futuro, en muchos sitios. El tiempo y el lugar donde encarna, incluso este planeta o vete a saber dónde, lo determina esta primera parte del chorizo de números que tenemos. Y la siguiente parte, lo que va a determinar son los términos de nuestro contrato del alma, o lo que yo llamo el código Atman. Curiosamente son 4 números y también es muy curioso cómo el ADN está estructurado con 4 nucleótidos. Pues esto tiene bastante relación, pero es complicado explicarlo oralmente y lo vais a poder entender muy bien cuando veáis el documental, ¿vale? Que luego os pasaré el enlace, aunque el estreno es pasado mañana, pero bueno, ya os lo adelantaré y lo podéis ir disfrutando para
quienes no podáis venir al estreno, y quienes vengáis, pues mejor. Entonces, ¿qué ocurre? Según nosotros vamos reduciendo todos estos chorizos de números, los vamos reduciendo, hay momentos donde hay números que se reducen más rápido que otros. ¿Por qué? Pues porque su suma de repente es más sencilla y ya nos da un número de la matriz final, es decir, un número de un dígito. En esos casos, eso está indicando cuáles son, esos son nuestras fortalezas o, digamos, las ventajas adquiridas con las que venimos a este mundo. Pues oye, pues mira, voy a nacer en una familia con estos recursos, o voy a nacer en un sitio durísimo, voy a tener una capacidad de aguante tremenda, o voy a ser inteligente, o voy a ser pues una persona con un gran afán de cuidar a los demás, o lo que sea. Todos estos valores quedan codificados en esta estructura del código Atman. Y espera, uy, que me pierdo. Tenía aquí cosas abiertas. Ah, vale. Y entonces, bueno, pues nuestra misión en la vida realmente es hacer esa reducción, ¿vale? Desde el código en el que nuestra alma ha encarnado en esta posición, y es ir reduciendo esos números hasta conectar con esa esencia. Porque la matriz en esencia, la que hemos visto, la matriz final, esa es Dios, ese es el nombre de Dios. Ese es el Dios que está en nosotros, en cada uno de nosotros. Y como vemos, esa matriz se repite en todas partes, con lo cual, habéis visto en el vídeo, y siguiendo el concepto de los Upanishads, que Atman es igual a Brahman. Ahora, hay algunas personas me han preguntado, oye, pero es que yo quiero calcular mi código Atman. ¿Cómo puedo calcular mi código Atman? Porque yo en el libro de la firma de Dios explico que existe, explico cómo funciona, explico cómo es y cómo se llega a él. Pero lo que no explico es como si fuese un tratado de astrología, cómo calcular nuestro código Atman de cada uno. Porque para eso necesitaríamos dos números de referencia como mínimo, que serían del tiempo y del espacio. Ahora bien, si hablamos desde un punto de vista universal, absolutamente universal, ¿cómo medimos las ubicaciones en el espacio? Obviamente en kilómetros no, o en años luz, y con respecto a qué referencia. Los sistemas que tienen los científicos actualmente de posicionar estrellas y posicionar pues astros y de todo, no dejan de ser más que una convención inventada por nosotros para facilitarnos ese trabajo. Y lo mismo ocurre con el tiempo, ¿vale? Pero, por suerte, me di cuenta que realmente es irrelevante que nosotros, o sea, no es nuestra misión tratar de ver cuál es el código Atman. O sea, realmente, ¿para qué? Esa es la pregunta. Quiere decir que, bueno, pues ya lo sé, y ¿qué nos puede aportar? O muchas veces queremos saberlo, igual que cuando pues, consultamos, siguiendo con el ejemplo de la astrología. ¿Qué queremos saber? Pues queremos que nos digan pues que nuestro recorrido va a ser estupendo, que van a ir las cosas bien, o qué dificultades podemos encontrar, etcétera, etcétera. Pero eso no exime de que tengamos que recorrer el camino. Y realmente, si esto es tan críptico, es porque no hace falta recorrer ese camino. O sea, no hace falta saber cuál es el camino que hay que recorrer, porque el valor del recorrido de ese camino precisamente está en hacerlo como un acto de voluntad propia desde nuestro olvido. Es decir, cuando el alma encarna,
olvida o pierde su conexión con, pues con esa sabiduría universal y tiene que ser capaz de sintonizarse interiormente para mantener viva esa conexión, que es muy sutil. Y vivimos en un mundo donde lo sutil enseguida pues queda desplazado por la cantidad de oferta de cosas que nos pueden entretener hoy en día, ¿no? Desde pues, la televisión hasta lo que sea, lo cual no quiere decir que eso sea malo, simplemente que es una gran distracción. Entonces, bueno, vamos a hablar un momentito del tema del contrato del alma, ¿vale? Se supone que cuando el alma decide encarnar, pues firma un contrato, realmente firma un contrato consigo misma o con, bueno, consigo misma, que sería pues con Dios, en la que se ponen unos objetivos y que el alma considera pues, que puede cumplir, ¿no? Entonces, ese contrato tiene varias partes. Una es los objetivos que el alma a nivel individual como reto se plantea. Otra son los objetivos que vienen arrastrados, es decir, las asignaturas pendientes que no se han aprobado en otra encarnación, que son objetivos que se habían firmado en un contrato anteriormente y que por lo que sea se han quedado pues sin cumplir o incluso se han incumplido flagrantemente, ¿vale? Dependiendo de cómo haya sido, si simplemente digamos que estábamos cumpliéndolos pero no se terminan de cumplir, pues las circunstancias son unas. Si realmente se han incumplido absolutamente, pues las circunstancias serán otras. Y luego hay una tercera parte del contrato que viene por lo que sería la carga ancestral. Es decir, nosotros vamos a nacer en un momento dado de unas personas concretas en un lugar concreto. Ahí hay un acumulado, ¿vale?, de varias generaciones, generalmente son pues, unas 7 generaciones, de incumplimientos de cosas donde según qué almas pues deciden, oye, pues mira, yo voy a intentar hacerme cargo de mis objetivos, pero también me voy a echar a la mochila pues intentar sanar o hacerme cargo de cumplir o llevar a término pues, pues aspectos del contrato que está pendiente a nivel ancestral. Es decir, cosas que nuestros padres se quedaron pendientes de hacer, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera. Entonces, pues este sería el contrato del alma. De hecho, incluso, pues parece ser que realmente el alma no está 100% en nuestro ser, sino que una parte está aquí y otra parte está pues donde sea. La parte de aquí es la que está tratando de llevar a cabo el cumplimiento de ese contrato. Y los términos del contrato implican que hay que hacerlo del desconocimiento absoluto, es decir, desde el olvido. Y el alma que está allí no nos puede ayudar a menos que se lo pidamos. O sea que también es nuestra alma. Pero por los términos del contrato no puede hacer trampas, no puede decir, oye, que no hagas esto. Pero ese alma, igual que todo lo que rodea a ese alma, llamémoslo ángeles, seres de luz o lo que queramos llamar, están ahí para ayudarnos. Pero ¿qué ocurre? Que lo más sagrado, pues una de las cosas más sagradas que existe en el universo, en lo divino, primero es la chispa de nuestra alma, que es Dios, como ya he explicado, porque es Atman, que es una parte de Dios y es como
fractalmente sería Dios también. Y el libre albedrío. Para que ese contrato tenga valor, tiene que ser consecuencia de nuestras propias decisiones tomadas desde el libre albedrío, con lo cual la voluntad de cada persona es sagrada. Por eso ya he explicado en alguna ocasión, y ya lo entraremos en esto en detalle en otro curso, que hay muchos deseos y muchas cosas que se piden que no funcionan porque están atentando contra el libre albedrío de otras personas o de grupos de personas, ¿vale? Por ese motivo, por ejemplo, no podemos pedir o tratar de influenciar pues, que alguien nos quiera, nos deje de querer o cosas así. Pedir dinero tampoco funciona porque el dinero no deja de ser más que una convención social. Es decir, nosotros como sociedad, como seres humanos, nos hemos puesto de acuerdo en darle valor a unos papelitos o a unos numeritos que aparecen en un sitio que se llama banco y que determinan pues en qué te puedes gastar o qué puedes comprar y tal. Pero todo esto que es el dinero y la sociedad de consumo no deja de ser una convención humana. Entonces, ¿qué ocurre? Que no podemos ir contra eso. Entonces, el truco está no en centrarnos en el dinero o en pedir los medios para conseguir algo. No, céntrate en lo que quieres conseguir. Pues yo quiero pasarme 2 semanas en una casa de la playa de vacaciones. No hay que pedir, por ejemplo, dinero para irse a la playa. No, tú imagínate en la playa y haz el proceso, bueno, en los versos de Pandora y en la firma de Dios, en los 2 libros, se explica un poco cómo es el proceso correcto de pedir los deseos y todo eso. ¿A ti qué más te da si es que resulta que te toca un viaje en una rifa, si te invitan los amigos, mientras tú acabes en la playa? Pues ya está. Deja que el universo actúe como tenga que actuar. Y eso es un poco, ese deja que el universo actúe como tengamos que actuar, lo que me llevó a encontrar este ritual que os voy a explicar, que llamo yo el ritual de la estrella o de las estrellas, ¿vale? Que de alguna manera nos permite identificar cuál es nuestro código Atman y una cosa muy importante. Cuando cualquiera de nosotros pedimos algo, nos queremos comunicar con nuestro alma, con Dios, con seres superiores, lo primero que tenemos que hacer es identificarnos. Si nosotros nos identificamos como chispa divina, como alma, el universo nos va a escuchar. Es su obligación escucharlo. Porque esa chispa divina es la que realmente es la fuente de la creación del propio universo. ¿Qué ocurre? Que muchísimas personas hablan, pero piden cosas, pero no se identifican como seres, como chispa divina. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Quién somos cada uno? ¿Vale? Y la respuesta a esta pregunta pues suele tirar por 2 caminos. Una muy filosófica, pues somos seres espirituales, o somos seres biológicos, o somos lo que sea, o somos tal. No, pero ¿quién eres tú? ¿O quién soy yo, por ejemplo? ¿Quién es cada uno de nosotros? Yo puedo decir, pues yo soy Willy. Vale, pues Willy es como si yo digo BlaBlue. Puedo decir Willy o BlaBlue o lo que sea. ¿Qué significa eso? Un nombre no es nada a menos que esté relleno de contenido. Cuando nosotros hablamos y nos comunicamos es porque las palabras que hemos adoptado tienen un contenido y transmiten un mensaje. Si nosotros nos ponemos a hablar en un idioma inventado o escuchamos un idioma que desconocemos, como esas palabras no tienen contenido, no vamos a entender nada. Nos pueden estar diciendo, oye, que te quiero regalar 1.000 millones de euros y tú vas a decir,
Yo no sé qué me está diciendo a mí este chino o quien sea. Entonces, este ritual de las estrellas lo que permite es dotar a nuestro nombre de contenido, ¿vale? Os voy a pasar a todos los que estáis un archivo. A ver cómo hago. Si lo arrastro aquí, ¿se pasa o no? Pues un momentito que lo localizo y lo paso a través de la presentación. Y luego si alguno más lo quiere, ¿vale? Y ahora lo voy a explicar y voy a compartir la pantalla también. Bueno, este ritual se compone de 4 estrellas principales, ¿vale? Que serían, a ver cómo hago para, aquí está, para dibujar. Serían esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Y estas 4 estrellas, cuando se combinan, montan la estrella final, que es la estrella del ser, ¿vale? Junto a esta imagen, este PDF, os he puesto un par de páginas que resumen pues todo esto de las estrellas. Pero yo voy a pasar a explicarlo, ¿vale? La primera estrella, bueno, vamos, espérate un momentito. La estrella de 5 puntas, ¿vale? Es una figura importante porque está estructurada en sí misma en la proporción áurea o la proporción de phi, ¿vale? Lo cual, y yo a lo largo de los libros que he escrito, igual que del documental, una de las cosas que se derivan y deducen de la matriz es que el ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios en función de phi. Con lo cual, la estrella de 5 puntas, que es la forma geométrica que representa phi por excelencia, pues es el mapa que nos va a guiar en todo este ritual. Y además ahora cuando pues lo entendáis, yo lo voy a repasar ahora, pues es muy interesante, ¿vale? La primera, digamos que realmente nosotros hacemos una estrella con nuestro propio cuerpo. Y primero lo que hay que hacer es construir cada una de las estrellas de los vértices, es decir, las 4 estrellas principales. Esas 4 estrellas luego se van a combinar para crear la estrella del ser. Esto que voy a contar, hay que meditar sobre ello e interiorizarlo, porque hasta que no lo interiorizas, no tiene contenido. Hasta que no tiene contenido, tu nombre no reverbera en el universo, ¿vale? La primera estrella que yo localizo en el pie izquierdo es la estrella del origen, ¿vale? Todas las estrellas nacen de abajo, ¿vale? Bueno, realmente nacen de arriba van al pie izquierdo, a la mano derecha, de la mano derecha pasan a la mano izquierda, de la mano izquierda al pie derecho y del pie derecho de vuelta a nosotros. El inicio siempre va a ser yo soy y decir nuestro nombre, ¿vale? Entonces, la estrella del origen, básicamente lo que viene a decir es que que mis ancestros son los que han determinado mi existencia. Quiere decir que yo soy hijo de mi padre y de mi madre, que a su vez son hijos de sus padres y de sus madres, y así sucesivamente. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es esa estrella del origen. Por eso, desde tiempos tan inmemoriales y antiguos, por ejemplo, en magia, el nombre
del mago o el nombre de algo se guardaba absolutamente en secreto y ese nombre tenía un gran poder. Los egipcios le daban muchísima importancia a los nombres del faraón, de cada persona. ¿Por qué? Porque el nombre es realmente lo que nos define y ese nombre hay que cargarlo de contenido. Y este ritual es una fórmula muy eficaz de cargarlo de contenido. Como volviendo entonces, tenemos la estrella del origen que determina pues nuestro origen por parte de nuestros ancestros. Entonces, yo realmente nazco de mi madre, que sería el pie izquierdo, y mi madre es la que configura mis emociones. ¿Vale? De mis emociones surgen mis acciones. Mis acciones son un reflejo de mi padre. Yo nazco de mi padre. Ese es el circuito. Yo lo estoy diciendo así. Y en el texto que os he pasado, pues lo tenéis todo explicado en detalle y todo eso para que podáis meditarlo tranquilamente. Pero os dais cuenta cómo realmente, tanto, obviamente nacemos de nuestro padre y nuestra madre, y ambos configuran, no quiere decir que la madre es la que configura exclusivamente las emociones, pero sí el lado femenino es un reflejo de lo emocional y el lado masculino va a constituir un referente de lo que serían las acciones o cómo actuar. Y ambos están relacionados con nuestros padres. Hay que tener en cuenta que además cada persona, todos nosotros tenemos un lado femenino y un lado masculino, lo cual no quiere decir que de nuestro padre no podamos aprender emociones o de nuestra madre no podamos aprender acciones. Pero sí es cierto que desde un punto de vista pues conceptual, las emociones se anclan en el lado femenino y las acciones en el lado femenino, en el lado masculino, perdón. Entonces esta es la primera estrella, que sería la estrella del origen. Del origen vamos a la estrella del poder, que está en esta mano, en la mano derecha. No porque los zurdos no tengan su poder, digamos que nuestro poder, y también se podría esto aplicar a la abundancia, el poder determina realmente lo que podemos hacer, ¿vale? Pues muchas veces se habla del poder, de los políticos, de las personas que puedan tener un gran poder o algo así. Pues sí, tendrán un gran poder porque realmente pueden hacer muchas cosas. Pero todos y cada uno de nosotros tenemos nuestra dimensión de poder y podemos hacer cosas, cada uno, pues dentro de la esfera o de lo que le pueda interesar. Y nuestro poder viene determinado por la potencialidad. Es decir, mi potencial es lo que va a determinar cuál va a ser mi poder. Entonces, bueno, yo no sé si igual debería explicar esto un poquito más, lo de la potencialidad y el poder. Lo que viene a decir es que, bueno, vamos a repasar la estrella y seguramente se entienda mucho mejor, ¿vale? En la estrella, esta del poder, es muy interesante porque todo lo que baja es lo que yo doy, todo lo que sube es lo que yo recibo, ¿vale? Entonces empezamos como siempre en el ser, ¿vale? Yo soy tu nombre y vamos a la pierna izquierda. Yo puedo dar lo que permite mi potencial, es decir, o lo que tengo, por
ponerlo de una manera mucho más física y más tangible. Si tengo 10, puedo dar 10, pero no puedo dar 20, porque no lo tengo, ¿vale? Y si tengo 10, pues puedo decidir no dar nada o dar 5. Entonces es curioso porque es un sistema bastante transaccional. Entonces, yo lo primero puedo dar lo que tengo, lo que permite mi potencial. Y voy a recibir en función de lo que doy, que vuelva a la mano derecha. Es decir, si yo doy 5 a mi alrededor, a lo que sea, a lo que yo entregue, a estudiar, lo que yo aplique, lo que yo entregue, voy a recibir en función de lo que yo doy. Lo que recibo, que entonces digamos, es mío, porque antes es potencial, ahora lo he hecho mío. Lo que es mío lo puedo compartir. Aquí nos vamos al otro extremo de la estrella. Puedo compartir lo que he recibido, no puedo compartir lo que no he recibido. Digamos que la diferencia entre el potencial y lo que recibo es que el potencial es una cosa interna y lo que recibo ya es algo externo, ¿vale? Entonces, todo aquello que he recibido y que comparto, lo estoy entregando. Y lo que entrego determina la medida de mi poder. Al final, el poder es dar, es compartir. Esa es la clave de esta estrella. Nosotros tenemos todos un potencial que tenemos que pues explotar en mayor o menor medida. Con eso que explotamos vamos a conseguir resultados. Esos resultados podemos decidir quedárnoslos simplemente para nosotros o compartirlos, determinar el acto de compartir. Lo que yo comparto es lo que va a determinar cuál es mi verdadero poder en este mundo y como ser, por decirlo de alguna manera. En el otro lado tenemos en la mano izquierda otra estrella que sería la estrella de la presencia. La presencia, igual que la estrella del origen determina mi padre, mi madre y nuestras líneas ancestrales, la estrella de la presencia determina el tiempo y el lugar en el que nazco. Ese tiempo y el lugar determina muchas cosas, ¿vale? Rezaría así: yo soy, mi presencia establece un tiempo y un lugar en el que nazco. Ese lugar y ese tiempo determinan mis circunstancias. Pues no es lo mismo nacer en el Ayun, en el Sáhara, pues que en una capital de una ciudad europea, pues las posibilidades que tienen ambas personas no van a ser las mismas, ¿vale? Mi tiempo y el lugar determinan mis circunstancias. Mis circunstancias determinan a todas las personas que voy a conocer. Esas personas, esos vínculos que yo establezco, son los que van a determinar mis posibilidades. Y esas posibilidades van a determinar mis opciones de presencia en el mundo. Por eso, precisamente, pues la gente que nace en familias muy ricas y muy abundantes de posibilidades, pues tratan de relacionarse con gente de la misma, del mismo perfil y establecer vínculos, y acceden a puestos y a posiciones pues que otras personas nos puede costar muchísimo más, ¿vale? La estrella de la presencia y la estrella del poder se equilibran una con otra, ¿vale? O sea, se relacionan una con otra. La cuarta estrella, que estaría en el pie derecho, sería la estrella de la esencia o la estrella del destino. Es una estrella absolutamente interior. Fijaros que como las estrellas que están en los pies son estrellas muy interiores. Una es la de
nuestro origen, que nos viene determinado. Esta, la estrella de la esencia, la generamos nosotros. ¿Vale? El poder en la mano derecha lo generamos nosotros, pero nuestra presencia también nos viene determinada. ¿Vale? La estrella del destino de la esencia, bueno, se llama de las dos maneras porque realmente lo que es tu esencia es lo que va a determinar tu destino, el cumplimiento de, finalmente, cómo estás cumpliendo o conectando con tu contrato del alma. Básicamente viene a decir que yo soy resultado de lo que pienso. Lo que pienso determina lo que creo. Lo que creo determina mis emociones. Mis emociones impulsan mis acciones. Mis acciones marcan mi destino. Lo voy a repetir para que veáis la coherencia. Yo soy resultado de lo que pienso. Lo que pienso es lo que determina lo que creo. Lo que creo es lo que fundamenta las emociones. Y las emociones son siempre lo que impulsa las acciones. Y las acciones son los que marcan o definen nuestro destino. ¿Vale? Como he comentado antes, estamos repasando el tema de las estrellas de una forma muy rápida, por eso os he pasado el documento. Lo voy a hacer una cosa para los que por lo que sea no lo tengan. Lo voy a poner aquí para que se comparta. No, espera. A ver. Sí, aquí. Eso es. Estas son las ilustraciones de las estrellas, como hemos comentado antes, donde tenemos la estrella del origen, que va a la estrella del poder, de la presencia y de la esencia. Aquí tenemos unas instrucciones que determinan el ritual del ser, la estrella del origen, la estrella del poder, la estrella de la presencia y la estrella del destino o de la esencia. Y ahora vamos con la estrella del ser, que es la que da pleno significado a nuestro nombre. Realmente lo que viene a decir es que yo soy, es decir, yo provengo de mis ancestros, que es la estrella de los ancestros, que determina mi potencial. Lo que hago, es decir, mi poder, es lo que construye mi mundo, mi presencia en el mundo. Y mis vínculos, todas esas personas que conozco, todas esas cosas que hago, son lo que manifiesta mi destino. Y mi destino es lo que expresa mi ser. ¿Vale? Lo voy a volver a repetir. Yo provengo de mis ancestros determinan mi potencial. Lo que hago construye mi mundo, mi presencia en el mundo. Mi presencia en el mundo se produce a través de unos vínculos. Eso es lo que va a determinar esos vínculos, que suponen todas las referencias de lo que vamos aprendiendo en la vida, van a determinar cómo pensamos, lo que creemos, cómo nos sentimos y cómo vamos a comportarnos y qué acciones vamos a llevar a cabo. Y esas acciones, ese destino, es lo que expresa realmente nuestra manifestación, la manifestación de nuestro ser. Lo que viene a determinar que el ser no es simplemente una entelequia intelectual o espiritual, sino que, como ya he comentado en otras ocasiones, estamos compuestos de tres partes: cuerpo, mente y espíritu. Estas tres partes no hay ninguna más importante que la otra. Deben estar las tres equilibradas. Entonces, muchas veces nos quedamos o nos concentramos solo en la parte mental,
o en la parte espiritual y olvidamos la parte del cuerpo, que al final es lo que está manifestando nuestra presencia en el mundo y nuestra acción en el mundo, ¿vale? Si una persona tiene hambre, pues le puedes contar o le puedo contar muchas historias y muchas teorías y muchas cosas muy interesantes, pero realmente lo que la persona lo que necesita es que le des algo de comer, ¿vale? Entonces eso sería la acción. Básicamente, con esto hemos repasado lo que es la parte del ritual de las estrellas, que esto probablemente es algo que no habéis oído pues antes y que aquí os estoy compartiendo, ¿vale? Voy a compartiros también, bueno, ahora en un momento, el enlace al documental que ya podéis encontrar en YouTube, aunque la presentación, como he dicho, es este miércoles. Si alguien quiere venir, pues será fantástico vernos allí en persona. Entonces, por último, en el curso de hoy, el aspecto que quería repasar es lo de los derechos divinos universales. Nosotros contamos, como comenté al principio, tenemos un alma. Este alma es como una gotita, como un fractal de Dios, o sea que igual que una gota en el océano, que ese es un símil bastante interesante, pero bueno, realmente la composición de la gota es la misma que la composición del océano, hablando en general, de forma muy genérica, ¿vale? Una gota no deja de ser un océano en miniatura, aunque realmente el océano, pues luego a su vez tiene otras dinámicas y tiene pues toda la complejidad que tiene el mundo divino. Nuestro código Atman sería qué gota específica de ese gigantesco océano somos, es decir, ¿dónde está esa gota? ¿Está en el Atlántico, está en el Pacífico, está en el Adriático? ¿Dónde está? ¿Dónde está específicamente? ¿En la superficie? ¿En el fondo? ¿En la mitad? ¿Dónde está? Pues una gota que esté en la superficie, pues tenderá a tener, por ponerlo, si su acuerdo de estar en la superficie y de crearse ahí, pues pasará muchas cosas. Tendrá una vida muy ajetreada, con mucho movimiento, igual se evapora, cae en forma de lluvia en otro sitio. Puede pasar. Una gota que vive en las profundidades, pues igual tiene unos viajes más lentos, le pasa menos cosas, pero no dejan de ser por ello menos importantes porque contribuye a mover también la gigantesca maquinaria del océano. Lo que quiero decir es que cada uno de nosotros somos seres soberanos. Nuestra alma es sagrada y nuestra voluntad o libre albedrío también lo es. Y es muy importante mantener esa sintonía con nuestro interior, pues para no perder el rumbo de cuál es nuestra misión en el mundo y lo que tenemos que hacer. Lo cual cada vez es más difícil, pues porque el mundo en el que vivimos pues realmente distorsiona mucho y cada vez está más afinado para que esta conexión interior pues sea más difícil de mantener. ¿Por qué? Pues porque hay mucha distorsión, cada vez hay más distorsión, pero tenemos que centrarnos en ello. Y realmente si uno consigue conectar con su interior, conectar con esa parte del alma que está en el más allá o que digamos que conecta con Dios, nos conocemos e identificamos, podemos pedir ayuda y esa ayuda funciona. Y este básicamente es el mensaje y lo que quería conectar, o sea, pues compartir con vosotros en el curso
Muchísimas gracias a todos por haber participado. Aquí os paso también el enlace del documental para quien lo quiera ver entero y tranquilamente. Y ahora sí, si alguno tiene alguna pregunta, hacerla a través del chat y así pues aprovechamos unos minutos más para contestar lo que queráis. Y si no, pues ya está. O sea, todos creo que habéis recibido el PDF de lo del ritual de las estrellas, que lo podéis estudiar un poco en profundidad. Yo os mandaré el enlace de este curso también por si luego queréis mandar a alguien o lo que sea. Y como siempre he dicho, pues mi objetivo es pues compartir todo esto con vosotros. El ritual de las estrellas, ¿de dónde proviene? Pues de meditar mucho. Realmente el ritual de las estrellas pues lo elaboré yo a raíz de pues, las preguntas que he planteado en este curso. Es decir, si es imposible determinar el código Atman, entonces, ¿qué podemos hacer? Ahí la propia matriz me guió con el tema de Phi, pues a que la forma de la estrella de 5 puntas es la forma geométrica que más representa a Phi. Y luego, pues nada, meditando y dándome cuenta de que realmente el ser humano es una estrella de 5 puntas, ¿vale? Tenemos la estructura del cuerpo humano, cabeza, 2 piernas y 2 brazos, es una estrella de 5 puntas. Y de ahí empezó a salir todo. Ya os lo paso totalmente masticado, ya solo tenéis que meterlo en el microondas y cocinarlo. Pues muchísimas gracias a todos, veo que no hay más preguntas y nos veremos en el próximo curso que os mandaré el enlace dentro de poco. Hasta luego.